Muy buenas tardes a todas las personas presentes en esta nueva versión de gestión de activos. Mi nombre es Hugo Fuentes y voy a realizar mi presentación sobre la planificación de aperturas de centrales electrolineras en la región metropolitana, cuya base está en el paper de Coss y Morton llamado Priorización mediante optimización estocástica. Todos sabemos que nos acercamos a un cambio radical en cuanto a la descarbonización de nuestra matriz energética, para así reducir el daño atmosférico. Una parte de este problema es el uso de combustibles en nuestros medios de transporte, y por esto se presenta este proyecto que consiste en la forma de apertura de centrales para cargar autos eléctricos. En base a lo anterior, y acercándolo al proyecto, se tomaron en consideración las 9 comunas que puedo mostrar en pantalla, junto con las nueve bencineras activas en este momento, más baratas, ya que al ser las más baratas deben ser las más concurridas y por lo tanto tienen mayor probabilidad de cambiar a ser electrolineras. O sea, son básicamente puntos que podemos cambiar a nuevas centrales para cargar autos eléctricos. En esta siguiente diapositiva les muestro un gráfico de los centros geométricos de cada comuna y el cómo se distribuyen las bencineras alrededor de este lugar de Santiago, y con lo cual el problema se comienza a hacer visible. ¿Cuál es el orden en el cual hay que abrir las plantas electrolineras para minimizar las distancias que recorren los consumidores? Para esta problemática, la metodología que adopté fue la siguiente. Primero ubiqué los puntos de interés para luego obtener distancias desde cada consumidor a todas las ubicaciones tentativas. Y una vez obtenido esto, se procede a solucionar el orden de apertura de las centrales en base al modelo propuesto por Coss y Morton. Y finalmente, realizar un análisis de beneficio de los consumidores por aperturas de electrolineras. En relación a lo anterior, el estudio del caso realizado contiene, en primer lugar, los parámetros más importantes son las ubicaciones de los centros de las comunas y de las posibles electrolineras, junto con la probabilidad de abrir cierta cantidad de electrolineras. Dentro de las variables de decisión más importantes se encuentra la prioridad de apertura de las centrales, puesto que una central que tenga mayor prioridad tiene que abrir antes que otra que no tenga prioridad. Y finalmente, la restricción más importante es cómo podemos hacer crecer la cantidad de electrolineras, y esto depende de muchos factores en general, pero en este caso, solo de la capacidad monetaria de abrir una nueva planta. Junto con todo lo anterior, se puede condensar finalmente en que el objetivo de nuestro estudio es minimizar las distancias que recorre cada consumidor a cada electrolinera. Para verlo más tangiblemente, se experimentó con dos casos. Un caso pesimista en el cual se tiene alta probabilidad de abrir la primera planta y así en decreciendo para las 4 siguientes plantas que se podrían ubicar dentro de Santiago. Y en segundo lugar, un caso más bien optimista en el cual podríamos decir que podemos instalar 2 plantas con facilidad y así para las siguientes plantas. Pasando a la parte de los análisis y resultados, obtenemos resultados para el primer caso, que es el caso pesimista, en el cual podemos ver el orden en el cual tenemos que abrir ciertas plantas
y con lo cual la distancia que recorre el consumidor a cada electrolinera, la suma de las distancias, nos daría una unidad de distancia total de 230,5 unidades de distancia. Para el caso optimista, vemos que cambia la apertura de la electrolinera, o el cambio en electrolinera. En primer lugar, tenemos que abre, por ejemplo, la central de Ñuñoa, y en cuarto lugar, la central de Las Condes. Esto es súper importante, ya que la minimización de las distancias que recorren todos los consumidores hacia cada electrolinera nos da una unidad baja, más baja que en el caso anterior, de 182,2 unidades de distancia. Es importante notar también que en segundo lugar y en tercer lugar se abren las mismas plantas. Y esto es porque, a pesar de que la probabilidad varíe, estas plantas minimizan tanto las distancias para las comunas de la zona oriente y para las comunas de la zona occidente. Por lo tanto, siempre adquieren buena prioridad dentro de la lista de plantas planteadas. Esto también nos entrega una menor distancia, para comparar las distancias, se adquiere un porcentaje de disminución de la distancia total, que es de un 21%. Quiere decir que la distancia que recorren en total todos los consumidores hacia cada electrolinera, ya sea en términos de desgaste del auto, o todo eso se vería reducido en un 21%, porque disminuye en un 21% la distancia recorrida. Este es solo un caso de estudio. Los que mostré son solamente 2 casos de estudio, los cuales me parecieron, para comenzar, debido a la situación en la que estamos viviendo hoy en día, me parece 4 plantas, me parece, para empezar a planificar las electrolineras, pero el modelo se puede ir adaptando para el crecimiento de todas estas electrolineras dentro de Santiago. Y eso es lo importante, y además hay que tener en cuenta que la probabilidad varía la probabilidad de tener cierto capital para abrir centros centrales, cambia el orden y prioridad de apertura de las centrales. Y también cabe mencionar que el modelo es muy cómodo, ya que se puede adaptar para otros tipos de presupuesto y otras probabilidades. Además, es importante mencionar que si gestionamos bien las aperturas, minimizando las distancias recorridas por los consumidores, hace que esta tecnología cada vez sea más tentativa y más amigable para los consumidores, y si logramos que los consumidores se cambien a auto eléctrico, es también amigable para el medio ambiente y para la humanidad. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias.